Martín, cuando vos quieras, Bueno, podemos Silvia, empezar. muchas gracias. Quiero agradecerte a vos, a IEPA, a JUNEP, la oportunidad, a toda la audiencia, que son unos cuantos. Tenemos más de 700 personas Sí, está tremendo esto, viendo esta charla 718. y eso demuestra también el trabajo. Yo hace no mucho tiempo estoy trabajando más de cerca con la IEPA, JUNEP, pero me consta el trabajo arduo que le están tomando con realmente mucha seriedad las circunstancias y la ayuda que se le puede brindar a los socios. Me alegra formar parte de eso y espero eventualmente que sirva lo que vengo a transmitir. Quiero agradecer también a Gabriela y Oscar por la charla de recién, que además de la claridad que han transmitido, hay áreas de solapamiento que me han permitido, o por lo menos nos van a permitir a partir de ahora, en lo que me toca a mí, llevar adelante una charla más específica en lo que me respecta. Voy a tratar de compartir una presentación. Me dirán ustedes si esto es así, si la pueden ver. Sí, escucha, quiero contarles a los socios, a las escuelas socias que no se hagan problema porque todo el material ustedes saben que se publica en el canal oficial de AIEDBA, así que va a estar disponible en 48 horas aproximadamente y lo mismo que los Power, también los vamos a enviar, así que despreocúpense por eso porque hay mucha gente que pregunta el material si lo vamos a tener y sí, por supuesto va a estar disponible. Así que bueno, podés seguir, Martín. Disculpa la interrupción. Bueno, perfecto, no, al contrario. Bien, la idea de esta charla es poder brindar algunas herramientas o por lo menos algunas nociones sobre la implementación en los establecimientos educativos del protocolo marco y de estos lineamientos federales que se han dictado hace algunas semanas, con la idea también de poder llevar cierta claridad, no tanto al contenido, porque el contenido es el que encontramos y ya está escrito, sino respecto de la forma de llevarlo a la práctica. En ese sentido, la charla la voy a comenzar con algunas nociones más bien generales respecto del protocolo en sí y la función que tiene el protocolo, de qué nos puede servir, la idea de la prevención, ese deber de prevención que se esconde detrás de toda la normativa, de todas las directrices que vamos a encontrar en el protocolo, y después ver tal vez algunas cuestiones más bien puntuales que hacen a los aspectos más críticos, al ingreso o al egreso, al personal o a los estudiantes, a los docentes y no docentes, al cuerpo directivo, toda persona que ingresa al establecimiento para ver cómo aplicar estas medidas. Yo no me voy a enfocar en las medidas como sí lo hizo la charla que me antecedió, pero eh, más bien en la implementación y la forma de poder llevarlo adelante. Para poder hacerlo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe en realidad un protocolo marco, que es este protocolo federal al cual hemos tenido todos acceso, y se van a ir brindando distintas disposiciones locales, los distintos protocolos locales, que van a tener que adaptar las nociones más bien generales, que es lo que podemos encontrar en lo que tenemos como herramienta normativa con estas directrices hasta ahora, y esas disposiciones más locales van a tener, obviamente, un, una relación directa con la circulación comunitaria que puede haber en las distintas localidades del virus. Entonces, van a tener que tener en cuenta las distintas particularidades. Pero también, por supuesto, y esto ya lo han dicho antes, la consideración en relación a los espacios, a la infraestructura con la que se cuenta, a la cuestión edilicia. También va a haber que evaluar qué disponibilidad hay en la comunidad educativa, en las familias, el tipo de predisposición hacia determinadas medidas con mayor grado de recepción o no para poder implementarlas y que además efectivamente se puedan llevar a cabo, sabiendo que este tipo de normas, estas disposiciones, estos parámetros que podemos encontrar a través de los protocolos, son normas de cumplimiento mínimo, es decir, son una cantidad de procedimientos,
pautas que nos van a permitir conocer qué es lo que hay que tener para poder llevar a cabo las clases presenciales tal y como las esperamos, que no van a ser, definitivamente no van a ser como las conocíamos antes del 16 de marzo, ¿no? ¿Por qué un protocolo? El protocolo nos permite establecer un parámetro general y ciertas reglas que después van a tener que adaptarse para establecer los procesos en donde se van a llevar adelante las distintas actividades. En este caso, la actividad educativa dentro de un espacio, dentro de una escuela, dentro de una institución, y hay una serie de funciones que podemos rescatar, por lo menos antes de centrarnos en el protocolo en sí, en las distintas formas de implementarlo, que tiene que ver con la cuestión preventiva, que es lo que esperamos todos, y al fin y al cabo se trata de esto, que es evitar, por supuesto, que se produzca dentro del ambiente escolar cualquier tipo de contagio que haga lugar a un foco de lo que ninguno de nosotros estaría esperando. Pero por supuesto, ante alguna circunstancia, dentro del marco de la escuela, la realidad es que sería muy difícil encontrar un caso positivo de COVID en ese momento. Lo que vamos a encontrar en la práctica son casos sospechosos. Eventualmente, si son casos positivos, se van a definir a través de un testeo y eso se produce en otro ámbito. Entonces, vamos a encontrar dentro del ámbito escolar casos sospechosos que después van a tener que ser derivados a través de los canales, digamos, el aviso a los servicios sanitarios y a los servicios de emergencia médica, la derivación al sistema de salud pública, a las obras sociales, o en caso de que corresponda, a través de ellos a la RT, pero vamos a estar prestando la atención a esos indicadores de un posible contagio, una sospecha de un contagio. Aún tal vez con mayores recaudos para prevenir, por supuesto, con mayores recaudos de lo que se puede considerar un caso sospechoso. Digamos, no haría falta esperar la presencia de 2 síntomas, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero para que haya un caso sospechoso se debería considerar 2 síntomas. No hace falta en el ámbito educativo esperar que hayan 2, sino que se despierten algunas alertas en el momento de detectar alguno. Y por supuesto este protocolo nos va a permitir ver cuál es el lugar que tiene que ocupar cada uno y prever cuál es la forma en la que cada rol, cada participante, cada actor del ámbito del establecimiento, de la entidad educativa, tenga que llevar adelante. Desde el punto de vista de lo jurídico, obviamente esto nos lleva a la idea de una responsabilidad. Hay una responsabilidad que no es ajena a ningún establecimiento y no es cuestión propia del contexto epidemiológico que estamos viviendo. La responsabilidad en la prevención es algo que toda persona que ingresa a una escuela, a un instituto educativo, conoce, porque es en realidad un deber de todos. Esto viene derivado en realidad de la idea de no dañar, la idea de prevenir el daño es un derivado que viene del derecho civil desde hace mucho tiempo, y en este marco ese deber de prevención lo vamos a encontrar más específicamente destinado a la prevención del contagio por COVID. Ahora, los elementos de este deber genérico de prevención tienen que ver, obviamente, con evitar causar un daño, con generar todas las medidas y todas las circunstancias que estén a nuestro alcance para poder evitar que ese daño se produzca, o en caso de que no se pueda evitar, para disminuir el grado, la magnitud de ese daño, y, por supuesto, evitar que si ese daño se produjo, que no se agrave. ¿Cómo se valora desde el punto de vista de lo legal esa conducta? Es, en el marco de la prevención, una conducta que no se hizo, es una omisión a través de la negligencia, la imprudencia, la impericia, que está directamente vinculado con el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los actores dentro de la comunidad educativa. Y hablo de los actores porque esto involucra a los estudiantes, por supuesto, porque al fin y al cabo hablábamos recién del lavado de manos,
es el mismo estudiante el que tiene que lavarse las manos, digamos, es el chico o la chica que lo está haciendo, quien lo tiene que hacer y de manera adecuada. Por supuesto que para que eso funcione, tienen que llevarse a cabo las medidas informativas, las capacitaciones, cartelería, etcétera, digamos, toda la cuestión previa, pero necesita, por supuesto, también de la colaboración de las familias, de los docentes y los no docentes. Va a haber un conjunto de actividades por parte de distintas personas. La función del protocolo en relación a esto, en realidad nos viene a traer buenas noticias, porque en lugar de tener una idea de un deber de prevención genérico, tenemos ya una pauta escrita, está escrito en negro sobre blanco cuáles son las pautas, que bien las mencionaban anteriormente, las medidas que vamos a tener que tener en cuenta para que este deber de prevención efectivamente se haya concretado. Entonces, esto permite, de nuevo, distribuir esas responsabilidades entre las distintas personas que participan en esa prevención, permite conocer cuáles son las pautas mínimas de cumplimiento necesario para que la prevención se pueda dar por cumplida, para que se pueda considerar que se hizo efectivamente lugar a todas las medidas de prevención que había que tener en el espacio de la escuela, y también permitir ciertas expectativas de comportamiento para ver qué es lo que podemos pretender del otro, pero también para saber uno qué es lo que tiene que hacer antes de que ocurra. Las medidas de prevención entonces lo que van a establecer son pautas conductuales, tienden a disminuir el riesgo y establecen procedimientos, establecen procesos de cómo llevar adelante las actividades que normalmente las haríamos de otra manera, pero que en este momento, con el resguardo que viene a traer el contexto de COVID, bueno, merece tener esa obligación de medios, que no necesariamente es de resultado, para poder después comprobar su cumplimiento, porque al fin y al cabo esa responsabilidad que recae sobre los distintos sujetos y los actores dentro del establecimiento va a tener definitivamente su correlato desde el punto de vista de las responsabilidades, ¿no? Entonces, la comprobación de ese cumplimiento también va a ser un dato que voy a tener en cuenta y del cual vamos a referirnos próximamente. Entonces, ¿cómo se puede documentar, registrar? ¿De qué manera podemos comprobar ese cumplimiento? Bueno, a través de la difusión. La difusión, le voy a dar cierto énfasis enseguida a la cuestión de la difusión, porque sirve para un montón de objetivos. La difusión es en sí misma una medida preventiva, definitivamente, pero esa difusión permite documentar y registrar cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para poder instruir a todos los involucrados en la forma, en la manera en la que hay que, por ejemplo, llegar al establecimiento, cómo es el ingreso o cómo es el egreso de los chicos en la escuela o de los estudiantes. Estamos hablando de la posibilidad de instituciones con adultos, en los casos de los niveles superiores. Entonces, esto además va a brindar la tranquilidad de todos cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, esa forma de entablar un vínculo con pautas claras de relacionamiento y, finalmente, lo que veníamos conversando antes es acreditar el cumplimiento de esas obligaciones que al fin y al cabo requiere acreditar. Dije que iba a poner algún énfasis en la difusión bueno, la difusión ¿sobre qué? Sobre dos cosas, sobre las medidas, por supuesto, pero también sobre la manera en la que esas medidas han sido implementadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera mayor conciencia, mayor comportamiento positivo por parte de la comunidad educativa y mejor recepción, pero además documenta de una manera concreta la manera en la que se están llevando a cabo las actividades. Y esto sirve con un doble objetivo de tener el resguardo de esa comprobación del cumplimiento con las normas que encontramos en el protocolo, este protocolo federal, pero también los protocolos provinciales que se van a ir
produciendo y eventualmente las normas propias que cada una de las escuelas, cada una de las instituciones va a ir creando para sí misma, brindando información, cartelería, folletería, demarcaciones en el piso, digamos, difusión a través de páginas web o por mail. Hay material que se está generando a través de medios audiovisuales. Precisamente estamos en uno. Y hay una cantidad de elementos que van a requerir eventualmente socializarse entre todas las personas que forman parte de la escuela, dentro y fuera. Entonces, esta necesidad de documentar y registrar también se puede llevar adelante de esa manera. Acá un resguardo, una consideración importante respecto de los medios de difusión, porque obviamente en muchos casos estamos hablando de imágenes de menores, además, que no es poca cosa, entonces es importante, y acá hago un freno para poner resguardo la intimidad, la privacidad y de las cuestiones médicas. Es muy probable que las instituciones estén manejando información sobre distintas personas que puedan estar de licencia o estudiantes que se estén ausentando precisamente por esto. Se han escuchado en los medios, se ha leído en los diarios muchas veces casos de digamos, conductas disvaliosas respecto de personas que habían sido infectadas o que habían estado en contacto estrecho con personas con COVID, y ese resguardo también respecto de los casos confirmados o de los contactos estrechos también hay que tenerlo en cuenta. Bien, ya respecto de algunas particularidades que seguramente generen ciertas dudas, y espero con esto intentar resolver algunas de ellas, y si no quedará en instancia de las preguntas, por supuesto. Quienes no deben asistir, acá incluyo a todo el universo de las personas que forman parte de la comunidad educativa. Quienes no deben asistir, bueno, los que forman parte del grupo de riesgo, por supuesto, en resguardo de su propia salud. Esto puede ser personal dependiente o los mismos estudiantes. Los casos sospechosos, por supuesto, tienen que guardar el debido aislamiento. Si se descarta antes de los 14 días de aislamiento, bueno, descartada la sospecha, entonces la cosa puede volver a la normalidad. Los contactos estrechos que estos casos sospechosos generen, o de los casos confirmados también. Esto en relación al personal dependiente, ¿no? Los adultos que estén a cargo de algún menor dentro del hogar, siempre y cuando se den ciertas pautas, ciertas condiciones, que, bueno, más adelante lo voy a aclarar, pero esta normativa en realidad viene dada siempre y cuando haya una pausa en las clases presenciales, según la resolución, la 108 del 2020 del Ministerio de Educación. Entonces, si las clases se están retomando, en principio es porque las clases presenciales se están retomando para todos, incluyendo también al menor que puede quedar a resguardo, pero la implementación de la presencialidad en las aulas va a traer ciertos puntos de contacto en esto. Y por último, también hay que tener en cuenta que van a haber alumnos que de manera hasta planificada, con cierta alternancia en algunos casos, según la estrategia que cada una de las escuelas pueda adoptar, van a estar ausentándose con periodos o proyectos pedagógicos de no presencialidad, de manera planificada y previamente establecida, lo cual va a generar cierta facilidad, pero hay que tener en cuenta que no van a estar asistiendo. Dentro de los grupos de riesgo, bueno, están los distintos factores, no van a poder leer de lo que pueden ver, pero digamos, me voy a detener solamente en los mayores de 60 años. Estos mayores de 60 años tienen una excepción, es la excepción de la excepción, porque en realidad la excepción sería no asistir una vez que está
permitida la asistencia, la excepción es no asistir. La excepción de la excepción son los mayores de 60 años, siempre y cuando se considere que es personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Se me hace difícil encontrar un caso con generalidad respecto de quién puede ser considerado personal esencial. Hace unos instantes había una pregunta que hizo el auditorio respecto de una persona mayor de 60 años, pero que por ser directivo de la escuela tenía que prestar servicios presenciales, tenía que estar en el establecimiento, en el mismo espacio. Bueno, tal vez ese sea el caso, pero bueno, siempre y cuando sea efectivamente así, que no hayan, digamos, instancias intermedias o servicios de coordinación o de apoyo a los directivos para poder llevar adelante las funciones desde un lugar de aislamiento que, por supuesto, enfáticamente se recomienda, porque al fin y al cabo se trata de eso. Los casos sospechosos, bueno, técnicamente desde el punto de vista sanitario, tiene que ser compatible con 2 o más síntomas. Los síntomas están descritos en el slide, pero en el ingreso, esto es importante señalarlo, en el ingreso de los asistentes a la escuela, al establecimiento, es muy probable que esto no sea así. Digamos, no habría que esperar que haya una doble sintomatología, sino que con detectar una sola habría que restringir el ingreso precisamente para generar ese grado de prevención y después de restringir ese ingreso, tomar las medidas de aislamiento hasta poder confirmarlo o descartarlo, ya sea por un test diagnóstico o por una sintomatología compatible con otra cosa distinta, ¿no? Por supuesto. Digo esto porque no siempre se le va a hacer un test, un diagnóstico clínico, un hisopado a alguien que no sea considerado desde el punto de vista sanitario un caso sospechoso. Esto va a ser importante. Respecto del ingreso al establecimiento vamos a volver más adelante. También, digamos, los contactos estrechos, van a poder ver allí las definiciones de lo que podemos considerar un contacto estrecho, y eventualmente las medidas de aislamiento que van a tener que dar lugar. Y esto sí es importante señalarlo respecto del protocolo, porque en función de las estrategias que puedan ser adoptadas por parte de las instituciones o por parte de las escuelas, si es que se adoptó la estrategia de burbuja o la estrategia de grupo, bueno, en caso de encontrar algún caso sospechoso en ese ámbito, va a ser todo ese grupo, va a ser toda esa burbuja la que tenga que llevar adelante la medida preventiva de aislamiento y ver qué es lo que sucede dentro de ese grupo por parte de quienes bueno, están llevando esa medida de aislamiento por 14 días, ver durante esos 14 días qué es lo que sucede, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. En el caso de los docentes, bueno, va a depender, según los 2 puntos anteriores, que son las calificaciones sanitarias respecto de un caso, un contacto estrecho, bueno, van a tener que evaluar respecto de cada docente o incluso de personal no docente si forma parte de lo que podemos considerar contacto estrecho o no. Bien, vuelvo sobre la licencia, o mejor dicho, la dispensa de asistir al establecimiento, de prestar servicios presenciales, para quien tenga a su cargo la responsabilidad de un menor, porque existe eventualmente esta posibilidad, aunque está dada por una condición, que es que subsista la resolución 108 del 2020, que es precisamente la que suspende las clases presenciales. Si estamos pensando en un contexto donde las clases presenciales vuelven a retomar cierta presencialidad, cierta actividad con los estudiantes presentes, bueno, los menores que estaban a cargo de ese adulto responsable también van a estar llevando adelante esa presencialidad en cada una de sus respectivas escuelas. Entonces va a generar cierto grado de conflicto en cuanto a los horarios, tal vez, porque el regreso a las clases no va a ser el regreso a las clases normales, hay un escalonamiento de horarios, hay
la posibilidad de encontrar ciertas incompatibilidades en cuanto a los tiempos, llevar o traer a los niños, las niñas a la escuela, digamos, el uso del transporte público, el uso del transporte escolar, que también va a ser algo que eventualmente se va a implementar a nivel local, no vamos a saber a ciencia cierta todavía cómo se va a llevar a cabo, pero puede generar cierta necesidad de modificar la expectativa de asistencia presencial. Esto está todavía a definirse. ¿Cuáles serían los medios para acreditar esta necesidad, este extremo? Bueno, partida de nacimiento, DNI, digamos, un documento oficial que acredite que efectivamente esto es así, alguna descripción del cuidado habitual de ese menor, en todo caso, algún certificado de alumno regular, eventualmente, y esto lo van a ver con cierta repetición, en contextos donde conseguir documentación y hacerse de documentos más fidedignos es difícil. Bueno, las declaraciones juradas eventualmente sobre la situación propia y la situación de los demás, digamos, las demás personas que podrían hacerse responsables de ese menor, también van a tener que tenerse en cuenta. Respecto a la declaración jurada, puede ser en sí misma valiosa, pero también para poder llevar adelante eventualmente, si hay que hacerlo, un control cuando las circunstancias permitan que efectivamente se consiga documentación un poco más fidedigna. Respecto del personal del establecimiento, el personal dependiente de la institución, de las escuelas, hay que tener en cuenta, y esto, por más que se lo llame, y yo traté de limitarme incluso en mi discurso hasta ahora de no llamarlo licencia, toda la normativa de emergencia no establece licencias en sentido estricto, sino que dispensa el deber de asistencia al lugar de trabajo. Cuando el trabajo no se puede llevar adelante en otro lugar que no sea el espacio físico, bueno, en la práctica lo que se tiene es una suerte de licencia, pero esto es importante señalar por varios motivos. El principal es que esta dispensa al deber de asistir, bueno, permite que se puedan establecer distintas condiciones para que las tareas, las mismas o similares, o las que sean necesarias para llevar adelante los mismos objetivos o similares objetivos, puedan ser realizados desde el lugar del aislamiento. Estamos hablando del teletrabajo, entonces en ese marco es posible sustituir un tipo de trabajo por otro, y la normativa específica en materia de la emergencia sanitaria, digamos, los decretos que han dispuesto las medidas, el 297 del 2020, la resolución 207 del 2020 del Ministerio de Trabajo, la resolución 279 del 2020 del Ministerio de Trabajo también, han establecido siempre una dispensa para ir a trabajar y no tanto una licencia en sentido estricto, por más que en la práctica muchas veces se pueda ver de esa manera. La causa eximiente, bueno, puede acreditarse, por supuesto, en caso de tratarse de un grupo de riesgo, de certificados médicos. Cuando se trata de la edad, bueno, la cuestión es mucho más práctica. La denuncia en el sistema de emergencia sanitaria, que van a ver enumerado, en realidad la denuncia no lleva una denuncia formal, no hay una denuncia escrita, entonces entra a jugar la noción, la idea de la notificación por parte del trabajador. El trabajador tiene siempre el deber de notificar, y eventualmente ante esa notificación, las circunstancias que puedan llevar adelante a alguna eximiente al deber de asistir al lugar de trabajo, bueno, puede estar sujeto al control del empleador. Ese control se puede hacer efectivamente a través de un certificado, se puede hacer a través incluso de una revisión o de un control médico a través de un sistema de medicina laboral, un servicio de medicina laboral. Y vuelvo siempre a la declaración jurada, teniendo en cuenta el contexto fáctico para poder hacerse de la documentación necesaria, porque las circunstancias dan para entender que hay ciertas dificultades
si no hay posibilidades para poder hacerlo efectivamente. Entonces, eso después permitirá, si se encuentra, si se entiende, si se considera que hay alguna incongruencia, eventualmente llevar adelante alguna acción en torno a eso. Desde el aspecto salarial, la normativa de emergencia habla de un goce íntegro de los ingresos habituales, y esto es consecuencia del mantenimiento de un mismo nivel remunerativo y del principio de intangibilidad del salario, y siempre y cuando estemos hablando de personas que no deban asistir, y no de personas que estén de licencia por enfermedad. En algunas de las presentaciones anteriores veíamos que digamos, habíamos puesto que era una licencia salvo enfermedad, porque en caso de enfermedad, ya sea por COVID o por cualquier otra, pero en caso de COVID va a haber una licencia, ya sea porque se pudo recepcionar a través del sistema del riesgo de trabajo, en caso que sea así, o si el contagio es ajeno al ámbito laboral, entonces va a ser una enfermedad y eso sí va a ser una licencia. Tampoco es el caso del personal suspendido. El personal suspendido no es que está dispensado el deber de asistir, sino que se suspende la prestación de servicios. Son los supuestos del artículo 223 bis, que tal vez se hayan puesto en práctica hasta ahora, o que se puedan poner en práctica en algunos casos. No es personal cuyo deber de asistencia haya sido dispensado, sino que es personal que no está prestando servicios lisa y llanamente. Entre otras cosas, no se le puede sustituir esas tareas que no está realizando por tareas a través del teletrabajo, por ejemplo. En el caso de los estudiantes, siguiendo la misma lógica, no es un receso, entonces el protocolo hace hincapié en establecer las modalidades alternativas a través de formas virtuales, la entrega de material, digamos. Hay también una regulación específica. El Consejo Federal de Educación dictó antes del protocolo una resolución 363 respecto a algunas instancias de evaluación, especialmente haciendo hincapié en los años de finalización de los distintos niveles de la educación obligatoria, el cual es interesante y hay que hacer cierto hincapié. Y el énfasis tiene que estar puesto definitivamente en la continuidad pedagógica. Si es de manera presencial, con la forma y con los resguardos y las modalidades que se establezcan para hacerlo, pero si no, que sea a través de los medios alternativos, y hacer un seguimiento de todas las personas, de todos los estudiantes también, que no estén asistiendo de manera presencial. En la estrategia de grupos, cuando esta estrategia se adopte en alguna escuela, bueno, esa alternancia entre los grupos va a permitir que esa falta de asistencia presencial a las clases en la escuela sea más planificable, sea por lo menos anticipable. Repitiendo algunos medios para acreditar estas causas eximientes, tenemos los certificados médicos, el DNI en el caso de la edad. Estoy pensando en los niveles de educación superior que pueden tener tal vez estudiantes de mayor edad. En todos los casos, respecto de los estudiantes, hay que tener algún criterio un poco más sensible respecto de los contextos, por varios motivos, entre otros porque el énfasis está puesto en la continuidad pedagógica, y a lo mejor hay cuestiones que hay que atender en relación a las particularidades del entorno familiar también. Esto no es solamente patrimonio de los estudiantes, por supuesto, todos tienen sus excepciones y particularidades, pero con criterios más laxos y poniendo siempre el énfasis en la continuidad pedagógica, los estudiantes van a poder llevar adelante el curso como lo debieran hacer. El punto crítico, por supuesto, está dado al ingreso, porque es idealmente el lugar donde se puede evitar el ingreso, que entre el tránsito del virus. Siempre que hablamos de tránsito de personas, estamos hablando de circulación del virus. Entonces, las medidas que se pueden llevar adelante a través de un breve interrogatorio, algunas de ellas fueron mencionadas antes, entre otras, incluí el uso de la aplicación Cuidar.
especialmente entre el personal. No sé si es lo más recomendable respecto de los estudiantes en sí mismos, por tal vez generar algunas resistencias en el uso del dispositivo. Hablo de estudiantes que tengan edad suficiente como para tener dispositivos, teléfonos celulares consigo, pero muy probablemente esto sea una posibilidad para el personal, y especialmente en las localidades, en las jurisdicciones donde su uso además sea obligatorio, porque eso va a facilitar. Esto sucede en el caso de la provincia de Buenos Aires, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces eso puede facilitar también la posibilidad de generar autodiagnóstico. Quien no está familiarizado con la aplicación genera un test de autodiagnóstico. Pareciera como que le estoy haciendo publicidad, pero la verdad es que no es así, sino que además es una herramienta útil, y solo eso, que puede bien ser suplida con declaraciones juradas impresas y preparadas en el hogar antes de salir al ámbito de la escuela, para promover esa, llamémoslo autocontrol, por no llamarlo autodenuncia, ¿no? Si se llenó una declaración jurada y se colocó en la declaración jurada que un estudiante o que alguien que está dispuesto a ingresar al establecimiento tiene 38 grados de fiebre, bueno, en realidad lo que se está promoviendo es que no salgan de sus casas, ¿no? Esa es un poco la idea. Obviamente reducir al máximo la necesidad de reuniones presenciales, pero eventualmente la necesidad de realizar turnos a través de algún sistema que permita el resguardo y el escalonamiento del ingreso de más personas al establecimiento. Obviamente, si se detecta un caso sospechoso al ingreso, o incluso si algún estudiante levanta fiebre durante la jornada, por supuesto, se activa el protocolo, hay que aislar a esa persona, llamar a las autoridades sanitarias, etc. Respecto a las medidas de prevención, las medidas de higiene personal y las de sanitarización de los espacios, bueno, hay una enumeración de las distintas medidas que podemos encontrar en el protocolo. Además, estuvimos escuchando respecto de eso hasta recién. ¿Qué es lo que me interesa especialmente? ¿De qué manera vamos a poder documentar cuáles son esas medidas que se están adoptando? Ya sea en caso de reuniones o talleres, en caso de capacitaciones, en principio virtuales, diría yo. Si hay que hacerlo de manera presencial, bueno, con los recaudos necesarios para que la presencialidad se pueda dar, si no, eso no sería posible. Tomar la asistencia, documentar en caso de entrega de material, hablo de elementos de protección personal, etcétera. En caso de entrega de instructivos, la entrega de instructivos, bueno, pasa lo mismo, ¿no? No estaríamos hablando de folletería en principio, y si se trata de folletería en papel, bueno, tomar los recaudos para disminuir la idea de no llevar y traer elementos del hogar a la escuela y viceversa. Entonces, eventualmente, si eso es así, hay que tomar los recaudos, pero documentar esa entrega también. Tomar fotografías, hay seguramente una necesidad de poner cartelería, avisos, información en los baños, en los pasillos, direcciones de tránsito, vamos a llamarlo tránsito peatonal, aunque parezca un poco salido de contexto, ¿no? Para que los pasillos puedan ser un espacio higiénico también, o la espera en la vereda por parte de los padres o de los adultos que vayan a buscar a los niños, etc. Si se ha adoptado un sistema de declaraciones juradas para alguna medida en particular, bueno, mantener el archivo de esas declaraciones juradas, difundir todas las medidas que se están realizando y difundir todas las informaciones necesarias para que las medidas puedan tener lugar con cierto grado de eficacia, y generar, por ejemplo, planillas de control en el caso de la limpieza. Escuchábamos antes la frecuencia y la forma en que la limpieza se tiene que realizar. Bueno, que haya alguna planilla de control donde esa frecuencia, el horario, la persona que lo hizo, etcétera, pueda quedar registrado. En relación a todas estas nuevas condiciones, porque son verdaderas nuevas condiciones de trabajo para el personal dependiente de los establecimientos, lo que vamos a encontrar es una verdadera necesidad para poder señalar cuáles van a ser
estas modificaciones y cómo vamos a tener que poder cumplir con todas las pautas, con todas las disposiciones que los protocolos y las necesidades de prevención lo requieran, y hacer entender, por supuesto, que esto es para cumplir con esos recaudos de cumplimiento obligatorio y que redundan en un beneficio para todos. Al fin y al cabo, quienes lo lleven a la práctica también forman parte de esa comunidad educativa, de ese espacio en donde se tiene que llevar adelante toda la actividad y se tiene que llevar adelante de manera higiénica en condiciones de salubridad. Entonces, va a ser importante poder hacerlo con pautas claras, establecer este carácter excepcional, pero vale decirlo, estamos en una situación excepcional hace ya prácticamente 4 meses y esto va a dar para un tiempo más extenso también. Entonces, esta excepcionalidad se va a convertir poco a poco en algo más permanente, por lo menos hasta que se disponga lo contrario. Habría que anticipar los cambios respecto del personal y respecto de toda persona que ingresa al establecimiento, y entender que esto en realidad es una adecuación en las condiciones hacia unos fines que son el cumplimiento de las condiciones necesarias para poder brindar el servicio de educación. Digamos, hay un deber de prevención que involucra a los establecimientos educativos, pero también a todas las personas que forman parte de la comunidad, incluyendo a las familias, a los padres, a los estudiantes, por supuesto, y al personal cuyas condiciones de trabajo se va a ver indefectiblemente afectadas. En la normativa de emergencia vamos a tener un señalamiento específico respecto de esto, y se va a considerar que es un ejercicio razonable de las facultades de organización y dirección que tiene el empleador. Estas facultades las tiene todo empleador en todo momento, no es una facultad excepcional, pero esta excepcionalidad va a permitir, por ejemplo, la reorganización de la jornada, el establecimiento de distintas pautas para poder cumplir efectivamente con el protocolo, que es de cumplimiento obligatorio, para poder establecer cuáles son las medidas sanitarias y poder repartir los roles en esas medidas sanitarias entre las personas que forman parte del cuerpo docente y no docente del establecimiento, y también lo que hablábamos respecto de las personas cuya presencialidad tienen dispensada, poder asignarles tareas que sean similares, análogas, o que por lo menos tiendan a los mismos objetivos que tendían cuando podían efectivamente asistir al trabajo, para poder cumplir con el proyecto educativo, con la propuesta pedagógica de la que se trate. Y al fin y al cabo es muy probable que sean estas personas que no están asistiendo al establecimiento las que también se ocupen de los estudiantes que no están asistiendo, los estudiantes que no estén con presencialidad, por lo menos en ese momento, o si forman parte de los grupos de riesgo, bueno, van a tener el apoyo seguramente con mucha más intensidad de las personas que no están presentes en el lugar de trabajo, que por las personas que se están desempeñando dentro del establecimiento. En caso de necesidad extraordinaria, esto también es normativa que ya estaba vigente antes de la emergencia sanitaria, pero que las normas de emergencia las han remarcado, y es que en caso de exigencias extraordinarias o necesidades transitorias, por ejemplo, en el caso de tener que sustituir personal que no está asistiendo al establecimiento, existe la herramienta del contrato de trabajo eventual, y este contrato de trabajo eventual permite tener acceso a personal con un motivo muy claro, que es una causa excepcional, una causa transitoria, y una vez que esa causa se extingue, bueno, también se extingue el contrato de trabajo, que al fin y al cabo estaba atado a esa motivación. En ese sentido, cuando el contrato de trabajo se extingue, no hay deber por parte del empleador de preavisar, no hay deber de indemnizar, porque se extingue al fin y al cabo el motivo que generó esa contratación. Eventualmente, si es no por una cuestión extraordinaria o transitoria propia del establecimiento, sino para sustituir a un trabajador, bueno, también hay que indicar el nombre de la persona sustituida para que al momento en que esa persona regrese
se entienda también que el contrato terminó por ese motivo. Por supuesto, hay que tener en cuenta algunos recaudos que quien invoca esta modalidad tiene que demostrar que esto fue así y demostrar también el motivo por el cual utilizó esta modalidad excepcional, llamémosla, del contrato de trabajo, y esto nos genera obviamente la necesidad de documentarlo a través de un contrato escrito, ¿no? Un acuerdo escrito. En síntesis, ya para cerrar, vuelvo atrás sobre los puntos más relevantes, tal vez los más importantes, según mi entender, de lo que estuvimos conversando. Es el deber de prevención y la necesidad de colaboración respecto de todos los actores, el cumplimiento del protocolo y la difusión, la documentación, el registro, el apoyo de todas las personas que forman parte de la escuela y la distribución de los distintos roles y las distintas responsabilidades a que haya lugar para cada una de las personas que forman parte del establecimiento. Con esto, Silvia, te doy lugar para que avancemos y es que hiciera falta con alguna pregunta. Sí, Martín, la verdad que súper interesante todos los puntos que desarrollaste, que en realidad yo rescato algunas de las cuestiones, o sea, todo esto que vos nos hiciste ver, en definitiva hay un punto donde vos decís todo el tiempo que es documentar. Lo interpreto como que documentar todo lo que nosotros vayamos a implementar va a ser un resguardo ante cualquier cosa que pueda aparecer. O sea, documentar, informar y hablar con la gente para que tengan claridad en aquello que deben hacer y cómo lo deben hacer. Eso es lo que nos va a resguardar nosotros en cuanto a la responsabilidad como escuela, a partir, bueno, de... Exactamente. Hay tres puntos que son relevantes en esto. Uno tiene que ver con la difusión de las medidas que se van a llevar a cabo y la difusión de las medidas que se han llevado a cabo, porque eso también es una manera de documentar qué es lo que se hizo. Y esa documentación, esa registración de las medidas que se han tomado van a poder acreditar el cumplimiento de los recaudos que el protocolo manda cumplir. Entonces, ese deber de prevención, que normalmente en tiempos habituales es genérico, más allá de que existen, por supuesto, las normas de higiene y seguridad, digamos, no podemos soslayarlos, pero en este caso, en este contexto tan particular, tenemos la posibilidad de encontrar en el protocolo las medidas de mínimo cumplimiento y necesario cumplimiento, que por supuesto, eventualmente ante alguna necesidad de comprobar que esas medidas tuvieron lugar, necesitamos esas acciones de registración y de documentación. Claro, entonces la sugerencia sería armar un plan de acción, como nosotros armamos nuestro plan para un plan de evacuación, que ya lo tenemos como incorporado, que sabemos que hacemos nuestras rutinas y que cada uno sabe lo que tiene que hacer. En este caso sería algo en cuanto a determinados momentos y acciones que se deban llevar a cabo en la jornada escolar en cuanto a la presencialidad. Y también hablaste de declaraciones, en varias oportunidades declaraciones juradas. Yo lo Bueno, que quería eso, preguntarte si hay algún modelo de cómo poder que no se nos escape nada, porque si no cada escuela, viste, puede armar la suya en función de lo que entiende, y por ahí podríamos tener algo un poco más centrado que no escape ningún dato para que esta declaración jurada funcione como eso, como una declaración jurada. sí, entiendo, la declaración jurada puede tener que ver con dos circunstancias distintas. La más relevante tal vez sea la que tenga que ver con la compatibilidad con alguno de los síntomas que se le puede atribuir al COVID, y en ese caso va a ser una declaración jurada respecto de esos síntomas, digamos, los síntomas que corresponden, la sintomatología del COVID forma parte de una cuestión más bien sanitaria. Estoy buscando, para poder repasar ahora cuáles son, ¿no? A ver si puedo compartir pantalla de nuevo, si les parece bien. Te voy preguntando porque las declaraciones Sí, juradas no, en tal sentido, por ahí si es
con respecto a lo que nosotros le vayamos a pedir a la familia, como que el alumno no Bueno, está hay contagiado, dos. quién lo firma, cómo lo firma, es mensual, es semanal, termina la semana y cuando se vuelve a presentar la tiene que renovar, esas cosas porque van a ser importantes. Bueno, Más la que nada declaración para... jurada respecto del ingreso tiene que ser diario porque los síntomas se tienen que tomar al momento de ingresar. Hablábamos hace un momento respecto de las medidas que pueden llegar a ser tomadas en los protocolos locales. Por ejemplo, la toma de temperatura al ingreso del establecimiento. Si eso fuera así, si a nivel local se toma la temperatura en el establecimiento, o si eso se dispone a través del control en el hogar, bueno, eventualmente el control en el hogar va a tener que tener su correlato respecto de lo que hagan los adultos responsables cuando lleven al niño o a la niña a la escuela y puedan acreditar que efectivamente esto fue así. Normalmente la documentación o la registración en estos casos sería por excepción en los casos donde hay que acreditar, por ejemplo, una dispensa a asistir al trabajo. Quiero decir, si hay personal o si hay alumnos que están dispensados de las actividades presenciales, en ese caso sí vamos a necesitar, en este sentido, que haya una declaración jurada que así lo diga, si es que no hay una documentación más fidedigna. Esa declaración jurada eventualmente puede estar sujeta a algún control, más adelante en el tiempo, cuando esa documentación fidedigna pueda ser presentada por parte del interesado, por parte de quien esté afectado por esa dispensa, o eventualmente se la va a tener por cierta, digamos, hay una relación, una vinculación probablemente de mucha confianza. Es muy probable que en el caso del personal de cada una de las escuelas, después de 4 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que tengamos efectivamente es un conocimiento, si no cierto, por lo menos bastante real de lo que está sucediendo entre el personal de la escuela y es muy probable que ya se conozca cuáles son los casos de grupos de riesgo, etc. Entonces, esa documentación, si no fue exigida hasta ahora, se puede exigir y eventualmente las declaraciones juradas respecto de los alumnos, que como no hubo clases presenciales hasta ahora, esa información muy probablemente no se tenga, se va a requerir para el caso de excepción. La excepción es que es para ese estudiante que no cumpla con el programa presencial que proponga cada una de las escuelas. Ese estudiante que no vaya a cumplir con el programa presencial va a tener que acreditar de alguna manera, y esto me lleva a la idea de la escolaridad obligatoria en los niveles en donde esto es así, va a tener que acreditar el porqué, sin perjuicio de llevar adelante las actividades pedagógicas a distancia, de manera sincrónica o asincrónica, digamos, como se disponga. Claro, el tema es que también está la posibilidad, porque lo ha dicho el ministro inclusive, que los papás puedan optar por no enviar a sus hijos a la escuela. Y en ese caso, ¿qué Bueno, es resguardo que nosotros esto es tendríamos? razonable y hay que atender esas particularidades. Digamos, no hay una normativa específica dictada respecto de esto, pero yo entiendo que como toda actividad va a estar partida entre las actividades presenciales y las no presenciales, muy probablemente quien no esté en condiciones por motivos particulares, por decisión personal del entorno familiar, porque en el lugar donde viven hay un conviviente con algún grado de riesgo mayor al que podemos esperar, entonces se prefiere no traer un vector de contagio, porque al fin y al cabo, si hay circulación de personas, también va a haber circulación del virus, entonces las probabilidades, las chances de contagio aumentan. Es lógico que las familias tengan ciertos pruritos que hay que atender, hay que atender con cierta coherencia y apoyo también a las familias y a los estudiantes que estén en esas circunstancias, ¿no? Bien, mira, bueno, voy a empezar con algunas de las preguntas porque son un montón. Vamos a hacer, si a vos te parece, como propusimos, porque por el tiempo más que nada, con Oscar y con Gabriela, después llevar por mail estas consultas para que puedan ser contestadas. Pero bueno, hay una Sí, por escuela acá supuesto. de Bahía Blanca, que es un instituto superior,
que dice que en el caso que no puedan asistir porque viven en otros lugares, por ejemplo en otras provincias, esto es Bahía Blanca, y bueno, que no tienen renovados los alquileres porque por ahí se mudan a Bahía Blanca para poder asistir a la escuela y los alquileres no fueron renovados, bueno, si pudieran optar por dejar las prácticas para el año siguiente, si tienen que firmar algo, ¿cómo tenés idea de cuál sería la normativa al respecto? Todavía no hay nada. No hay algo específico respecto de este tipo de supuestos. La realidad es que no hay algo muy puntual que podamos tener en cuenta. Lo lógico es pensar que si hay alguien que no se puede trasladar y que, digamos, el dictado de cualquier curso en esa instancia no puede ser suplido de manera no presencial a la misma vez del retorno presencial a las aulas, digamos. Si no puede haber un dictado paralelo presencial y no presencial, entonces lo lógico es esperar que el año que viene o cuando se disponga, porque al fin y al cabo los plazos no lo tenemos en claro, no los tiene en claro nadie, no sabemos cuándo vamos a volver a cierta normalidad en el tránsito interjurisdiccional, o incluso cuando esto sea aconsejable, digamos, pensando también en quienes participan de este tipo de actividades. La realidad es que lo lógico es suponer que vamos a encontrar ciertas equivalencias en lo cursado hasta ahora, pero bueno, va a haber que acreditar el cumplimiento del curso en otra instancia. Bien, acá hay una pregunta con respecto, bueno, es referida al contagio. Flavio dice, no, Flavia, en caso de que se produzca un contagio, entiéndase, un niño como portador asintomático contagia a uno o más docentes, la RT cubriría a todo el personal y esto provocaría el cierre de la institución. ¿Cómo se trata el tema del contagio? Porque bueno, esto por ahí lo Bueno, podrían contestar. voy a responder en partes. La RT, en todo caso, si el contagio se da en un contexto laboral, lo puede asumir como propio dentro del marco del sistema de la ley de riesgo de trabajo. Para eso va a tener que pasar por los canales de la comisión médica, y la comisión médica va a tener que establecer que esto es así, digamos que esto tiene un origen laboral y no otro, digamos, si se contagió efectivamente en el trabajo o si el contagio tal vez tuvo lugar en el hogar, digamos. Esa es la diferencia a grandes rasgos de lo que va a suceder. Si esto es así, la RT va a tomar, eh, ahí veo que se conecta Gabriela, pero la RT va a tomar el caso eventualmente cuando se acepte la contingencia como tal, y si no, esto va a ser una enfermedad inculpable, llamada enfermedad inculpable, como cualquier otra, si es que no tiene una característica propia de esa enfermedad no listada, tal como dispone la normativa de emergencia. En relación al establecimiento, todo contacto estrecho con una persona sospechosa tiene que guardar aislamiento durante 14 días hasta que se confirme o se descarte ese caso sospechoso. Eventualmente el establecimiento se va a tener que cerrar por un día para realizar las acciones de sanitarización. Una vez que eso se hace, se puede reabrir y todas las personas que tienen que guardar el aislamiento lo van a hacer. El resto de las personas van a retornar a sus actividades normales y presenciales. Eso era lo que te quería consultar. Y bueno, hay a ver, muchas preguntas referidas al tema de contagio, porque esto es tan amplio, hay tanta tela para cortar, que si durante la cuarentena podemos contratar empleados, muy interesante, bueno, dice que muy interesante la charla, bueno, igualmente las felicitaciones para ambos grupos, ¿no? Pero si se puede contratar empleados, preguntan, pero entiendo que Sí, sí, sí. sí, por supuesto. La contratación de personal no sería un obstáculo. Todo personal que se contrate obviamente va a tener que cumplir con los recaudos necesarios, incluyendo, si no están habilitados, si todavía no está exceptuada la actividad, van a tener que cumplir tareas desde la modalidad de teletrabajo, y eso no es obstáculo para seguir contratando a alguien si es que hiciera falta. También, bueno, acá pregunta, ¿se debe denunciar al seguro de responsabilidad civil si es en caso de un caso sospechoso y o confirmado de COVID-19? ¿Es al seguro? ¿Es a dónde la denuncia? Es muy probable que el seguro de responsabilidad civil no integre
el caso de COVID como parte de las contingencias previstas, digamos, que la póliza de responsabilidad civil la incluya. Además va a ser muy difícil establecer efectivamente responsabilidad civil de un establecimiento educativo en el caso de un contagio. Yo tengo mis serias dudas de que esto pueda ser así. Máxime si hay cumplimiento de los recaudos, ¿no? Esto va a ser fundamental. Por Si hay eso te cumplimiento de los decía, recaudos, por sí. eso te decía esto de registrar cada acción, cada paso, ser preciso, porque puede aparecer, o sea, ya sabemos El que... contagio es prevenible, pero bueno, va a suceder eventualmente en alguna institución y en algunos casos va a suceder. Todas las acciones tienen que tender a evitar que esto suceda y a evitar que esto suceda ni siquiera en un solo caso, pero eventualmente si esas acciones tienen lugar y los contagios se dan, no encuentro verdaderamente una forma concreta para que exista responsabilidad civil, siempre y cuando se hayan tomado los recaudos. Esto es fundamental, si no hice suficiente énfasis en la cuestión de la difusión, la documentación y la registración, de haber cumplido con todo esto, lo reitero ahora porque eso sí es importante. Sí, la comunicación fehaciente del personal, que no quede nadie que no se haya enterado de que esto se hacía de esta forma y que era lo correcto, lo mismo que la familia. O sea, Bueno, todo, es ya lo que esto sabemos nosotros. necesitan la colaboración de todas las personas involucradas. Hay medidas de higiene personal que si no la hace la propia persona, no lo va a hacer nadie, digamos, lavarse las manos. Uno puede enseñarle a un estudiante, a un chico de nivel inicial o de nivel superior a lavarse las manos, pero si después frente al espejo no lo hace, bueno, van a haber una cantidad de cuestiones que dependen de todos los actores que intervienen en el establecimiento. Bueno, acá preguntan que Moira, bueno, le leo un poco así. No se mencionó la excepción al docente que tiene adultos en riesgo, cargo, o sea, conviviente, con que conviva con adultos en riesgo. Bueno, no están exceptuados los convivientes de personas en riesgo, digamos. Tampoco están exceptuados los contactos de los contactos. Estamos hablando de, digamos, una red de contactos un poco más estrecha a lo que apunta esa pregunta. No estarían Claro. exceptuados del deber de asistencia. Bueno, hay un montón de preguntas más referidas al tema contagio, que parece que es un punto esencial, y tal vez si necesitamos hacer más hincapié en esclarecer esta parte, podríamos repetir, esto lo vamos a ir viendo con el transcurso de la semana. Yo te quiero agradecer, Martín, Gabriela y Oscar, la verdad que muy completo, y creo que, bueno, varias de las dudas fueron respondidas, unas cuantas quedaron pendientes, pero bueno, no desesperen la audiencia, que las vamos a contestar, y que, bueno, por supuesto que el material va a estar disponible, y una vez más agradecerles, y vamos a ir armando otro tipo de charlas para profundizar algunos temas que nos hayan quedado por ahí sin resolver. En la medida que vayamos transcurriendo en el tiempo y tengamos cuestiones más certeras en cuanto a fechas y de qué cosas se van a ir implementando, nos comprometemos a seguir armando este tipo de capacitaciones porque son necesarias y muy importantes. Y una próxima que estamos por ver y cerrar, pero vamos a ir a esperar un poquito de tiempo, es al personal docente y no docente, porque son los ejes esenciales y los que van a poner en práctica y funcionamiento el protocolo. Así que muchas gracias a todos los participantes, que fueron un montón. Gracias por el tiempo que le dedicaron, y gracias una vez más, Oscar, Gabriela y Martín. Y bueno, a toda la gente de AIEDO Junet. Nos No, estamos muchas gracias a despidiendo y nos ustedes. encontramos. Muchas Nos gracias. encontramos, que no va a ser la última vez esta. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao.